Estamos en una nueva charla con Ernesto Agassi, porque la otra vez hablamos de los precios de paridad de importación, pero quedó un tema que también resultaba interesante poder desarrollarlo, y de eso vamos a estar conversando a partir de este momento. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenas tardes. Bien, bien, buenas tardes, es un gusto, Álvaro, estar con el portal de la Asociación de la Prensa. Y para tratar los temas que son de actualidad, a veces es bueno ver cómo se han desarrollado en el tiempo, Ujú. para pensarnos un poco, ¿no? Y no estarnos, no estar siendo devorado por el día a día. Yo te planteaba que me parecía interesante hacer algunas reflexiones sobre el problema del carburante nacional. Este, es un tema bien importante que no suele mencionarse así. En realidad, cuando terminaron las guerras civiles en el Uruguay, comenzó el gobierno que fue del Partido Colorado durante muchos años, fue una obsesión de los primeros gobiernos darle entrada en aquel país semibárbaro a la ciencia y a la tecnología y modernizarlo. Y un tema que aparecía ahí importantísimo es ver con qué recursos naturales contamos, cómo podemos generar puestos de trabajo, cómo generar bienestar para la población y resolver los problemas de un desarrollo productivo e industrial, sobre todo. En la cabeza de don José Valle Ordóñez, el tema del desarrollo industrial era clave. Entonces aquí viene lo que se llamó el proyecto Eduardo Acevedo. Eduardo Acevedo era una persona muy importante en el gobierno nacional, y era alguien que estaba muy unido a don José Valle Ordóñez. Cómo importar tecnología en el país, ¿no? Entonces, eh, la idea era que el gobierno tomara la iniciativa de cosas que hasta ahora habían estado en manos privadas. Las cosas en manos privadas en el Uruguay no habían dado resultado, casi ninguna. Podemos mencionar muchas, pero esta en realidad de cómo industrializar, en realidad era claro. Para eso se adoptaron 4 resoluciones importantes. Una, crear las estaciones experimentales. Estaciones experimentales eran campos de 1000 hectáreas cada uno, donde se iba a aplicar tecnología de la más avanzada del mundo. En realidad el proyecto original era de 6, se crearon solo 4. Una en Bañado de Medina, en Cerro Largo, otra en San Antonio, en Salto, una en Paysandú, que es la actual estación Casinoni, y una en La Estanzuela. Se creó además el Instituto de Pesca. Fíjate qué visión de desarrollar un recurso que estaba ahí, que se conocía solo artesanalmente. Y después un instituto de geología y prospecciones y perforaciones. ¿Por qué? Porque se sabía que había esquistos bituminosos que podían tener una importancia para el desarrollo energético, y entonces había que conocer qué era lo que había abajo del suelo en nuestro país. No se conocía. Entonces, ¿cómo desarrollar el conocimiento geológico nacional? ¿Qué prospecciones hacer? Y el cuarto fue un instituto de química. El instituto de química tenía como tarea central el desarrollo de las disciplinas. Al final, a partir de este instituto fue que se hizo la Facultad de Química con los años, ¿no? Pero una tarea central que tenía era desarrollar un carburante nacional. ¿Por qué un carburante nacional? Si el país se industrializaba y se iban a utilizar motores para muchas cosas, a principios del siglo XX la motorización ya era para todo, era para las máquinas, era para los vehículos, para los camiones. Entonces, nosotros no teníamos carburante para eso. Así que el Instituto de Química tuvo eso como tarea. El primer el director, que en aquel tiempo, para esto se trajeron técnicos de los mejores lugares del mundo. Es conocido que el presidente encomendó al ministro de Relaciones Exteriores a traer al mejor agrónomo del mundo para los campos experimentales, que después fue la Facultad de Agronomía, al mejor veterinario del mundo para crear la Facultad de Veterinaria, hay a un químico muy bueno del mundo para crear el Instituto de Química, que fue el doctor Latham Clark. Fue importantísimo Latham Clark. Latham Clark era un norteamericano, graduado en Rhode Island, en Estados Unidos. Él había hecho sus estudios universitarios, se graduó en Harvard como PhD, como doctorado en filosofía de la ciencia, y fue el instituto a partir de 1930, de 1913, fue el director del Instituto de Química. En realidad, la tarea era el aprovechamiento industrial de la riqueza. Esto era para asesorar a las industrias y en todo caso también para
para ver la conveniencia de desarrollar industrias nuevas. Y una cosa clave en esto era el combustible, ¿no? ¿Qué hizo este instituto? Primero estaban bien en conocimiento de lo que estaba pasando en el mundo con este tema, porque había países que tenían petróleo y otros que no tenían petróleo. Y ellos conocían muy bien los trabajos que se estaban haciendo en Europa para utilizar un carburante que saliera del suelo, no de las perforaciones profundas, que saliera del trabajo de la agricultura. Sobre todo los franceses fueron pioneros en este sentido, ¿no? Y entonces lo que hicieron ellos en el instituto fue crear un carburante nacional. Fue interesantísimo esto. Lo probaron. Eso tenía ciertos problemas tecnológicos porque el alcohol y la gasolina tienen distinta densidad, entonces tienden a separarse. Tuvieron que hacer un invento para que esto no se separara el uno del otro. Y eso fue una cosa que se hizo en el Instituto de Química. Y tomaron 5 autos y los hicieron andar 500 kilómetros. Esto fue entre ¿cuándo fue? El 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 1923. 5 autos anduvieron 500 kilómetros, analizaron el consumo, analizaron la eficiencia energética, desarmaron los motores y vieron el desgaste. Y la conclusión que sacaron es que el carburante nacional que se ha ensayado es un producto apto para ser usado en los motores de combustión interna de los vehículos automotores de uso corriente, que el empleo no apareja ninguna modificación mecánica en los motores, no tiene efectos perjudiciales en hecho, y la marcha es comparable a las obtenidas con la nafta de la mejor calidad en el mundo. Eso se hizo en 1923, ¿no? Esto fue muy importante porque a partir de esto empezó todo el tema de cómo obtener el carburante nacional si es que teníamos esos ensayos. Una cosa que se discutió mucho en el Uruguay de aquellos años es que muchas veces teníamos resultados de trabajos de investigación y que después no éramos capaces de aplicarlos en la práctica, ¿no? Este fue un buen ejemplo, pero la discusión siguió porque en realidad se impulsó que esto se hiciera. En realidad, también se le dio permisos a empresas extranjeras en esos años, que eran tuvieran que crearse empresas uruguayas, de la Standard Oil, de la Texas, ¿no? De la Texas Company, y de, ¿qué más? Eran 3 empresas, ¿no? Esas empresas tuvieron que crear una empresa nacional para importar gasolina, ¿no? Todavía no teníamos refinería nosotros, ¿no? Y se crearon esas empresas. Pero además se creó una sociedad uruguaya de combustibles. Esto también es poco conocido esto. Se creó una sociedad, en 1933 se creó esta sociedad uruguaya de combustibles. Y el combustible nacional se empezó a importar a partir de todas estas empresas. Aquí pasó una cosa bien interesante, porque todo esto terminó con discusiones muy grandes. Estas empresas se quejaban de que si se creaba una sociedad uruguaya de combustible le iba a copar el mercado a ellos, le mandaron cartas a los ministros, el embajador de Estados Unidos se quejó, todas esas cosas que pasan siempre cuando hay intereses comerciales de por medio, desde luego, ¿no? Al final, todo esto terminó creándose la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland en 1931, ¿no? En el 31. O sea, se creó una empresa nacional, pero esa empresa nacional repartió el mercado entre ella y las otras empresas nacionales que había. Y lo que decían en aquel tiempo era que había que repartirse el mercado porque Uruguay solo, si no repartía con las demás, no iba a conseguir petróleo para refinar. Había que crear una refinería, no había una refinería, ¿no? Había que utilizar tecnología que venía de afuera y precisábamos petróleo para eso. Esto fue bastante vaya y venga. Hubieron quienes se opusieron a esto. Los sectores más conservadores se oponían al gobierno colorado que impulsaba estas cosas. Desde luego el herrerismo estaba en contra de esto en aquellos años, de crear una empresa nacional que se encargara de esto, ¿no? ¿Y con qué argumentos se planteaban? Y el argumento principal es que eso no era económicamente positivo. Eso no era bueno, iba a salir muy caro. Se decía que eso iba a ser un lugar para entregar muchos cargos políticos y no hacer algo que le conviniera al país. La Federación Rural se oponía mucho a esto porque decía que era más barato traer los combustibles desde afuera, hecho por empresas que tuvieran experiencia, y que era un invento crear una empresa pública para hacer estas cosas. Y después había
argumentos que no se decían. Había una lucha política, ¿no? De hecho, lo que pasó es que las gremiales de importadores, sobre todo, ¿no? Y las compañías petrolíferas estaban atrás de todo, te podés imaginar, ¿no? Enseguida que se sancionó la ley, las empresas petrolíferas empezaron. La Shell le mandó una carta al ministro de Industria, donde le decía: nuestra compañía, que representa fuertes capitales británicos, no puede pensar que para crear un nuevo intercambio que puede ser intentado por medios parejos y corrientes, se olvide que Gran Bretaña ha sido un gran amigo del Uruguay. Cada empresa tenía sus cuestiones. Ahora, para solucionar esto, lo que hizo el gobierno fue hacer una licitación para comprar nafta. Y apareció una cosa rara en la licitación, que no estaba prevista. La licitación la ganó una empresa que se llama Louis Amtorg Sociedad Anónima. Louis Amtorg era una empresa que estaba en el Uruguay, constituida. ¿Y qué tenía esa empresa? Esa empresa tenía el monopolio de importación y exportación de combustibles de la URSS. Y entonces, y se dedicaba a la gasolina y el queroseno. En realidad, todas las empresas americanas y británicas quedaron, pero fue una licitación, fue por precio, así nomás, tranquilamente. Por eso en el Uruguay la gasolina se llama nafta, porque nafta es una empresa, es una palabra rusa. ¿No? En todos nuestros países se llama gasolina. Claro. Ese era el nombre que venía estampado en los que envases, venía vamos a estampada en las decir. latas, venían en Claro. unas latas cúbicas que tenían la hoz y el martillo grabado. Fue la primera licitación que se hizo, ¿no? Ahora, en realidad, el problema que veían las empresas americanas y los sectores conservadores de acá no era tanto que fuera soviética la nafta. El problema es que si se iba por ese camino, se corría el riesgo de que se creara una sociedad monopólica del Estado uruguayo. Y eso sí que era peligroso, al estilo de lo que pasaba en la Unión Soviética. No se trataba solo de una amenaza comercial y de conveniencia, ¿no? Había una amenaza estructural de futuro. Muy bien, esto fue muy discutido. Y ¿sabes qué? Hubo en la Cámara de Senadores en 1939, después de muchas irregularidades y discusiones, se hizo una comisión investigadora, porque se decía: ¿por qué este ente que se creó para los carburantes no aumentó su producción con el combustible que había sido probado en el Uruguay? ¿Por qué no se produjo el carburante nacional? ¿Qué fue lo que trabó eso? Se hizo una comisión investigadora, ¿no? Esas cosas salieron todas en la prensa en esos años. En realidad la investigación la empezó el Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Y saben cómo se llamaba? El presidente de esa comisión del Poder Ejecutivo se llamaba General José Trabal. ¿No? En realidad El mismo que se batió a duelo después, posteriormente, con Sereni. Exactamente eso. Uh-huh. Estudiaron todo esto, consiguieron toda la información, y lo que se dijo posteriormente, después de mucho trabajar y mucha información y todo, es que en el día salió un artículo que decía: la investigación sobre ANCAP, ¿no? Lo único que hizo fue pedir datos y conseguir publicaciones, y acusó recibo de toda la información, pero en realidad la montaña parió un ratón. Estaban muy desconformes el Partido Colorado con el resultado de estas cosas, que eran producto de distintas... la investigación terminó en septiembre del 40, ¿no? Mucho ruido, decía, formidable estruendo, y al final nada. Eso decía el diario en aquel tiempo. Ahora, quizás lo que pasó con ANCAP después, y ya nosotros lo conocemos, a pesar de todas estas discusiones, los que estudian, hay bastantes trabajos hechos sobre esto, sobre la historia del carburante nacional. Trabajos de investigación que se han hecho en la Universidad de la República. En realidad, ellos dicen que el carburante nacional tiene 3 etapas, ¿no? Una etapa, que fue la etapa de creación del gobierno bajo la iniciativa del presidente José Valle Ordóñez, ¿no? Otra etapa. Acá quiero decir una pequeña información. Mirá qué interesante. Cuando se formó
Cuando se formó este, la carrera de químico industrial en el Uruguay, al principio que se había creado en realidad el Instituto de Química, se formó una carrera de químico industrial que tenía, en realidad, Lathan Clark fue el director, el que presidía esa comisión, ¿no? Y tenía un consejo, la carrera de químico industrial. En ese consejo estaba José Valle Ordóñez, en el primer consejo de la carrera de químico industrial. Él ya no era presidente en ese momento, porque esto se produjo más adelante, después de su segunda presidencia. Así que esto demuestra el interés profundo que tenía aquel gobierno de principios del siglo XX en el desarrollo de la ciencia, de la técnica, en investigar las posibilidades del Uruguay y en realidad pegar un salto y dejar de ser exportador de cuero, de carne congelada, recién empezaba el refrigerado, y desarrollar actividades que le dieran oportunidades a los uruguayos, ¿no? Me fui un poquito para atrás porque me parece que el hecho ese de que José Valle Ordóñez estuviera en el primer consejo de los estudios de química industrial es algo bien demostrativo de la importancia que se le da al tema. La primera etapa fue la iniciativa de aquel gobierno, la segunda etapa fue la creación de ANCAP, ¿no? Y sostienen los investigadores que la tercera etapa fue el proyecto Sucro Alcoholero de ANCAP. O sea, ANCAP tomó aquel mandato original, ¿no? Y dijo, bueno, tenemos una oportunidad con un ingenio que está fundido, que era Calnú, tomémoslo por parte de ANCAP a través de una de las subsidiarias, que es Salud, y produzcamos ahí un complejo que junto con la producción de azúcar cristalizada sirva para producir bioetanol, ¿no? Para mezclarlo con la nafta y lograr el carburante nacional. Esto se sabe poco. Esto no fue ningún invento de último momento, esto tenía casi un siglo en el lugar. Porque en realidad estas cuestiones, hace 98 años que se probó el carburante nacional. 98 años, porque esto fue en 1923. Estamos en el 2021. 98 años que se probó el carburante nacional. ANCAP, en su último periodo de los gobiernos del Frente, tomó aquel mandato y igual hizo prospecciones petroleras pensando que habría que averiguar lo que hay en el subsuelo nuestro en materia de gas o de petróleo. Ahora tenemos muchísima información de eso, sabemos dónde no hay y sabemos dónde hay posibilidades, pero además retomó el camino de la mezcla de nafta con... Porque, ¿por qué sostenía el gobierno que este carburante nacional, esto me parece que es importante, Aldo, ¿por qué sostenía el gobierno que este carburante nacional era conveniente? ¿Cuáles eran los motivos, ¿no? que decían ellos? ¿No? ¿Cuál sería la ventaja? En realidad tenía una ventaja que era no gastar en importaciones, eso parece que es bastante evidente. Después, fomentar el trabajo nacional, ¿no? Esto es una cosa clarísima. Y después, desarrollar el conocimiento de nuestras potencialidades y darle trabajo a nuestra gente. Esas cosas fueron... los gobiernos de José Valle Ordóñez no escribieron una política económica, pero lo que han dicho, por lo menos los técnicos colorados que han investigado esto, es que la política económica de don José Valle Ordóñez hay que concluirla a partir de las acciones que empezó. Y me parece que había una cosa bien interesante, que yo la quiero decir textualmente, porque me parece que tiene vigencia, porque es una idea política, ¿no? Cuando se hablaba del monopolio del alcohol, y los que se oponían arguían razones de precios, de conveniencia económica en el momento. Mirá lo que decía don José Valle Ordóñez. Un camino que se recorre sin pagar peaje pierde el interés de los capitales que se emplean para construirlo. Pero el país gana, sirviéndose de ese camino. Él decía, un ferrocarril que transporta cargas y pasajeros gratuitamente o a un precio muy bajo, ¿no? También puede parecer que se pierde, pero el país gana mucho más de lo que pierde, dice, porque aprovecha su servicio. De la misma manera, decía él, una destilería nacional podrá perder algunos cientos de miles de pesos anuales y ganar el país ahorrando algunos millones. Pero no digo esto para proponer la fundación de una fábrica que dé pérdidas.
Hoy se está discutiendo todo, ¿no? Sostengo solamente que aunque no dé utilidades, aunque pudiera producir alguna pérdida, debe fundarse. Todo se reduciría a que la destilería preparase un artículo que el país necesita para aliviarse de los gastos enormes y a que éste pague los gastos de producir ese artículo, que van a ser incomparablemente menores. Esto, hace un siglo que estamos discutiendo esto. Y yo no digo que haya que tomar a favor de lo uno ni de lo otro, aunque tengo posición al respecto. Me parece que es bueno conocer estas discusiones y estos antecedentes, porque el tema del carburante nacional es un tema que está sobre la mesa desde que existimos como nación que busca caminos de desarrollo. Perfecto, un desarrollo notable que llegamos desde aquel momento hasta este momento. Llegamos hasta este momento, exactamente, llegamos hasta este momento donde muchas de estas cosas se están discutiendo igual, solo que hay que actualizarlas, porque ahora al bioetanol se le agrega el biodiesel, que antes no existía el biodiesel, porque es un producto derivado de los aceites, porque ha aumentado mucho la producción de motores a gasoil. El primer motor a gasoil que se hizo, el primero, funcionó con aceite de maní. Con aceite puro funcionó en Alemania. ¿No? Pero después se creó el diesel oil, que es un derivado de la columna de destilación del petróleo, bueno, y es el que se usa normalmente, ¿no? Y ahora existen otras cosas, Álvaro. Ahora existe la electromovilidad, y entonces lo que se ha decidido en realidad es modificar la matriz energética para que tengamos energía eléctrica suficiente y en lo posible de más. Viste que las exportaciones de energía eléctrica del año pasado fueron las que le dieron las ganancias a ANCAP. ¿No? Y ahora producimos energía eléctrica con generadores aéreos y con fotovoltaica. O sea, ahora el Uruguay exporta energía eléctrica. Y eso es una inversión para tener un combustible, que es la electricidad. Y después tenemos el desafío de las cosas que todavía no le entramos, pero que son las que van a venir. El camino del hidrógeno. O sea, este camino de la ciencia y la tecnología es un camino abierto para las cosas nuevas que van surgiendo. En aquel tiempo se pensó en el alcohol sacado de la agricultura solamente hace un siglo. Hoy se puede pensar en el bioetanol y se puede pensar también en el alcohol sacado de la agricultura, pero también se puede pensar en la energía aérea, se puede pensar en la energía directa del sol, o se puede pensar en la utilización del hidrógeno, que es lo que están investigando más los centros que están buscando nuevos combustibles que sustituyan al petróleo. Y nosotros tendríamos que empezar a hacer algunas cosas de eso. Ya hicimos con fotovoltaica, ya hicimos con energía eólica, o sea, esas cosas ya sabemos hacerlas, tenemos experiencia, tenemos los técnicos, tenemos las inversiones. Es bastante tonto cerrar esos caminos solo porque ahora no dan las ganancias, o puede de repente en algún momento tenerse una pérdida, pero después se compensa. Mirá lo que está pasando con los derivados del petróleo, ¿no? De repente, ahora, si vamos a estar con el PPI, con el petróleo, esto va a ser los dientes de una sierra, porque cuando aumenta el precio internacional, van a aumentar los precios, cuando baja el precio internacional. O sea que nuestros precios van a depender de lo que deciden otros en el mundo, ¿no? Es bastante, es una mentalidad dependiente razonar en ese sentido, me parece, ¿no? Pero las nuevas fuentes, la energía eólica también fue muy discutida en su momento, ahora no la discute nadie. Es conveniente y chao. Y nos está abasteciendo. No, nos olvidamos de los cortes. Los jóvenes ahora no saben lo que quiere decir los cortes de luz. No saben. ¿Qué es lo que pasa? Que los autos tienen que andar los números pares un día y los números impares otro día. No saben que eso existió acá, porque no teníamos combustible, ¿no? Pero eso, conformarnos con que hemos superado esos problemas no debería evitar que sigamos pensando con los problemas del futuro, para los que también, bueno, tenemos un campo para desarrollar para la investigación, para las facultades de química, para la facultad de ingeniería, para las empresas nuestras, que han demostrado ser muy capaces de encontrar respuestas a estos problemas. En fin, Ernesto, yo diría, muchísimas gracias. ¿no? Los problemas del carburante nacional de antes, el problema del carburante nacional de ahora y el problema del carburante nacional del futuro. Un país que no piensa así, es una cascarita de nuez en el mar.